Hola, vamos a hacer un ejercicio sobre el concepto de mol, aplicando también el número de Avogadro, ¿vale? Que si tenéis claro cómo hacer este ejercicio, tendríais claro cómo hacer casi todos los de todo lo que se os puede plantear sobre este tema. Vamos a ir leyendo cada apartado según lo vayamos haciendo porque son muchos apartados, ¿vale? Entonces no tiene sentido leer ahora todo seguido. Nos dice que en un recipiente tenemos 5 gramos de hidróxido de calcio. El hidróxido de calcio, bueno, su fórmula la voy a anotar aquí, CaOH2, ¿vale? Y nos pide la cantidad de hidróxido de calcio en moles. Vale, vamos a empezar calculando cuál es la masa molecular, esto ya para cualquier apartado, del hidróxido de calcio. Bueno, pues el hidróxido de calcio tiene un átomo de calcio, por lo tanto es 40,08. Tiene 2 átomos de oxígeno, 2 por 16,00, y tiene 2 átomos de hidrógeno, 1,008. Si hago toda esta operación da 74,10 gramos por mol o 74,10 unidades de masa atómica. Vale, pasamos al apartado A. ¿Qué cantidad de hidróxido de calcio tenemos en moles? Bueno, pues el número de moles es la masa que tenemos entre la masa molecular del hidróxido de calcio. Nos decía el enunciado que tenemos 5 gramos de CaOH2 y la masa molecular la acabamos de calcular, que son 74,10 gramos de CaOH2 por mol. Gramo y gramo se me van y esto nos da el resultado en moles, que es 0,0675 moles de CaOH2. Bien, con esto he calculado el apartado A. Vamos al apartado B, en el que me preguntan los átomos de oxígeno que contiene. Bueno, para eso necesitamos saber el número de átomos que tenemos primero de el número de moles de oxígeno que tenemos aquí, y luego con el número de Avogadro saber el número de átomos, ¿vale? Entonces empezamos. Tenemos 0,0675 moles de CaOH2. Bueno, pues por un mol de CaOH2 tenemos 2 moles de oxígeno, ¿vale? Porque aquí vemos que este 2, este subíndice, es un subíndice que nos dice que en esta molécula hay 2 átomos de oxígeno que están combinados, ¿vale? Están combinados, o sea, el oxígeno y el hidrógeno están combinados, pero al final lo que nos cuenta es que tenemos, este 2 nos indica que hay 2 átomos de oxígeno y 2 átomos de hidrógeno dentro de lo que es esta molécula. Entonces, en ese mol de CaOH2 tenemos 2 moles de oxígeno. Vale, ya cancelo mol de CaOH2 con mol de CaOH2. Y ahora aplico el número de Avogadro, es decir, en un mol de oxígeno hay 6,022 por 10 elevado a 23 átomos de oxígeno. Mol de oxígeno y mol de oxígeno se me van y esto da 8,13 por 10 elevado a 22 átomos de oxígeno. Vale, queda respondido el apartado B. Ahora nos preguntan en el C.
los moles de hidrógeno que tenemos. Moles de hidrógeno, bueno, pues es de alguna manera hacer lo mismo que hemos hecho con el oxígeno, pero nos quedamos en esta parte no seguimos calculando los átomos, nos quedamos en los moles, en este caso de hidrógeno. Entonces empezamos de la misma manera, 0,0675 moles de CaOH2 y por cada mol de CaOH2 tengo 2 moles de hidrógeno. Ya lo explicamos antes para el oxígeno, es decir, este subíndice 2 multiplica al hidrógeno. Hay 2 átomos de oxígeno dentro de esta molécula. Mol de CaOH2 y mol de CaOH2 se me va y me queda como unidades moles de hidrógeno. ¿Y cuántos moles de hidrógeno me quedan? Pues me quedan 0,135 moles de hidrógeno. Vale, vamos al apartado de gramos de calcio. Ojo, gramos de calcio que tenemos. Para calcular los gramos de calcio necesitamos primero calcular los moles de calcio que tenemos y después aplicar la masa atómica del calcio. Es decir, hasta este punto de aquí es parecido a lo anterior. O sea, tenemos que llegar a este mismo punto solo que con el calcio y luego aplicar la masa atómica del calcio para saber los gramos de calcio que tenemos. Voy a tirar un poco para arriba para que me quede más cómodo escribir. Vale, vamos al apartado de saber los gramos de calcio que tenemos en 0,0675 moles de CaOH2. Vale, empezamos de la misma manera. En un mol de CaOH2 tenemos un mol de Ca. Solo tenemos un átomo de calcio dentro de esta molécula de CaOH2. Mol de CaOH2 y mol de CaOH2 se me cancelan. Y ahora voy a coger la masa atómica del calcio, que la tengo aquí. La masa atómica del calcio es que tengo 40,08 gramos de calcio por cada mol de calcio. Entonces, un mol de calcio tiene 40,08 gramos de calcio. Mol de calcio y mol de calcio se me cancelan y esto me da un resultado de 2,70 gramos de calcio. Vale, voy al apartado E, en el que me pregunta, atención, la masa de hidróxido de calcio necesarios para obtener 6 moles de oxígeno. Ojo, masa de esta parte de la molécula, OH, necesarios para obtener 6 moles de oxígeno. Entonces, esto es el apartado E. Vale, vamos a mover para hacer sitio para esto. Lo primero, nos preguntan el cálculo similar al de antes, lo que pasa que tengo que saber en 6 moles de oxígeno cuánto hidróxido de calcio pues le correspondería, ¿vale? Entonces tengo 6 moles de oxígeno y recordemos que en un mol de CaOH2 hay 2 moles de oxígeno, porque volvemos a mirar aquí dentro de la molécula, este subíndice 2 me dice que hay dos O's, digamos, hay 2 moles de oxígeno, ¿vale? Dentro de un mol de CaOH2 tengo 2 moles de oxígeno. Mol de oxígeno y mol de oxígeno se me van y lo que me preguntan es cuántos gramos de hidróxido de calcio necesito. Entonces, en un mol de CaOH2 le corresponden, son
74,10 gramos por mol. ¿De dónde lo saco? De este cálculo que hicimos al principio de todo, de la masa molecular del hidróxido de calcio, ¿vale? Al final la de los elementos, la de un elemento, como eran aquí los cálculos del hidrógeno, del oxígeno, del calcio, o me los dan en el problema o los saco de la tabla periódica, que también puede ser que os den una tabla periódica, os pidan utilizar la vuestra, pero las de los compuestos las tenemos que calcular a partir de esa tabla periódica, ¿vale? No creo que no os la van a dar, en algunos problemas os la pueden dar ya calculada, pero realmente ahora al inicio os la van a poner para que la calculéis vosotros. Hacemos esta operación y nos quedan 222,3 gramos de CaOH2. Este es el apartado E. Vamos al apartado F. Masa de hidróxido de calcio necesaria para tener 10 elevado a 24 átomos de calcio. Bien, es darle vuelta sobre el mismo tema, lo que pasa es que ahora partimos de F. Voy a mantener colores diferentes para no... se me van a acabar los colores. F. Tengo 10 elevado a 24 átomos de calcio y lo que me piden es cuántos gramos de hidróxido de calcio necesito para tener estos 10 elevado a 24 átomos de calcio. Entonces empiezo por aplicar el número de Avogadro, que es en un mol de calcio hay 6,022 por 10 elevado a 23 átomos de calcio. Átomo de calcio se me van y en un mol de CaOH2 tengo un mol de calcio. Solo tengo un átomo, ¿verdad? Solo hay un átomo de calcio dentro de esta molécula, ¿vale? Por eso pongo un mol de CH2 es un mol de calcio. Mol de calcio y mol de calcio se me van. Y ahora, a través de la masa molecular del hidróxido de calcio, pues ya sé los gramos de hidróxido de calcio. Recordemos que un mol de CaOH2 lo habíamos calculado al principio de todo aquí, son 74,10 gramos. 74,10 gramos de CaOH2. Y esto nos da, voy a hacer sitio, esto es igual a 123,04 gramos de CaOH2. Y vamos finalmente ya a la última pregunta. Nos dice, masa de hidróxido de calcio necesaria para tener 4 gramos de hidrógeno. Entonces partimos de apartado G, 4 gramos de hidrógeno y empezamos por ver la relación de átomos dentro de... Bueno, empezamos por calcular el número de moles de hidrógeno que corresponden a estos 4 gramos. ¿Cómo? Pues a través de la masa atómica del hidrógeno. Un mol de hidrógeno es 1,008 gramos de hidrógeno. ¿De dónde saco esto? Pues de la tabla periódica o de los datos del enunciado que venían aquí. Pero vendrían también en la tabla periódica. ¿Vale? Gramo de hidrógeno y gramo de hidrógeno se me van. Y ahora voy a lo que es la fórmula del propio hidróxido de calcio. Un mol de CaOH2 tiene 2 moles de hidrógeno. Lo mismo, lo que llevamos hablando todo el ejercicio, este subíndice multiplica el hidrógeno por 2. Tengo por tanto 2 átomos de calcio dentro de toda la molécula. Por tanto, un mol de CaOH2 son 2 moles de hidrógeno.
Vale, ya se me han ido mol de hidrógeno, y ahora a través de la masa molecular del hidrógeno, pues ya averiguo la masa de hidróxido de calcio. Un mol de CaOH2 eran 74,10 gramos de CaOH2. Mol de CaOH2 y mol de CaOH2 se van y esto da 148,02 gramos de CaOH2. Veis que es siempre lo mismo, no necesitamos fórmulas, quiero decir, no hay que aprenderse ninguna fórmula de memoria, son factores de conversión, simplemente conociendo los conceptos, es decir, sabiendo el número de átomos que tenemos de cada elemento dentro de una molécula, aplicando el concepto de mol y aplicando el número de Avogadro para saber el número de átomos que hay dentro de un elemento dentro de una molécula. Simplemente, no se necesitan fórmulas, se necesita entender los conceptos.